Ella fue la primera. Mucho antes de que Salma Hayek danzara con una serpiente, y medio siglo antes de que Jennifer López asegurara su cuerpo por millones, una mujer doblegó a Hollywood. La llamaron el rostro más hermoso de la historia de la humanidad. Pero esa belleza se convirtió en su maldición. Se cree comúnmente que Dolores del Río fue solo una muñeca mexicana afortunada, que brilló en el cine mudo y se desvaneció con la llegada del sonido. Eso es una mentira. La verdad es que su vida era un guión listo para un thriller político. Sobrevivió a la Revolución Mexicana, perdiendo toda su fortuna. Hizo que los trajes de baño fueran un símbolo, haciendo sonrojar a los censores. Estuvo en la lista negra del FBI, como una amenaza comunista. Y fue la única lo suficientemente valiente para dejar a Orson Welles desgarrando el corazón de un genio. ¿Por qué una aristócrata con modales impecables se vio obligada a huir de Estados Unidos bajo la oscuridad de la noche? ¿Cómo convirtió la etiqueta El veneno de la taquilla en un tesoro nacional? ¿Y por qué su regreso a México se convirtió no en una derrota, sino en la venganza más brillante contra América? Olvida todo lo que sabías sobre latinas salvajes. Hoy desvelaremos el caso de Dolores del Río, una mujer que demostró que el cálculo frío es más aterrador que cualquier arma. Acto 1. Casa de brujas y corazón roto. Para entender la verdadera magnitud de Dolores del Río, debemos descartar de inmediato el cuento azucarado de la nostalgia por la patria. En 1942, cuando el mundo ardía en el fuego de la Segunda Guerra Mundial, Dolores del Río dejó Hollywood no porque extrañara los tacos mexicanos. No solo se fue, evacuó. La historia de su partida no es un melodrama sobre una estrella en declive, sino un thriller político, cuyo guión se escribió en las oficinas del FBI. A principios de los años 40, Dolores se encontró en el epicentro de la tormenta perfecta. Por un lado, su carrera se había estancado, pero eso era solo la mitad del problema. La verdadera amenaza era su vida personal, que de repente se convirtió en un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos. En el centro de este huracán estaba Orson Welles, el chico dorado de Hollywood, el genio que creó Ciudadano Kane, y por cierto, un hombre que el gobierno estadounidense consideraba un radical peligroso. Su romance era el tema más comentado en Los Ángeles. Era una unión de hielo y fuego. La impecable y contenida aristócrata Dolores y el caótico y explosivo Welles, que era 10 años más joven que ella. Orson la llamaba la mujer más hermosa de la historia de la humanidad, y estaba obsesionado con ella. Pero este amor era tóxico. Welles arrastró a Dolores al torbellino de su activismo político. Apoyaba abiertamente a los antifascistas, se mezclaba con comunistas y criticaba el sistema estadounidense con demasiada fuerza. Para el director del FBI, J. Edgar Hoover, cualquiera que durmiera con Welles se convertía automáticamente en sospechoso. Dolores del Río, una mujer acostumbrada al destello de las cámaras, de repente sintió una mirada diferente sobre ella. Una mirada fría y penetrante de los servicios de inteligencia. Su nombre comenzó a aparecer en informes sobre elementos subversivos. Asistía a eventos en apoyo a refugiados republicanos españoles, lo que, a los ojos de la paranoica élite estadounidense, equivalía a ayudar a la plaga roja. Los productores de Hollywood, sintiendo un cambio en los vientos políticos, comenzaron a cerrar puertas de manera educada pero firme en su cara. No querían a una mexicana problemática, con una cola de agentes siguiéndola. La situación se agravó por un colapso personal. Su relación con Welles, que comenzó como un frenesí de pasión, se estrelló contra su infidelidad e inestabilidad. Orson podía jurarle amor eterno por la mañana y luego desaparecer una semana por la tarde. Para una orgullosa mujer mexicana criada en las estrictas tradiciones de la Iglesia Católica, tal humillación era insoportable. El golpe final no fue un escándalo ruidoso, sino una realización silenciosa. En este país,
ya no era una diosa. Aquí, era una extranjera sospechosa y una mujer traicionada. Empacó sus maletas no como turista, sino como fugitiva. Mientras el tren la llevaba al sur, lejos de las colinas de Hollywood, Dolores comprendió que estaba quemando puentes. Dejó atrás una mansión con piscina, el estatus de la latina mejor pagada, y al hombre que desgarró su corazón. Muchos en ese momento la descartaron. Susurros maliciosos afirmaban que iba a México a morir en la oscuridad, pues las actrices mayores de 40 solo tenían un camino hacia el cementerio de la historia. Pero estaban equivocados. Dolores no iba a morir. Iba a renacer. América la rechazó, asustada por su independencia y sus lazos políticos. Pero fue este miedo al sistema lo que confirmó su fortaleza. Regresaba a casa no derrotada, sino enfurecida y lista para demostrar que Hollywood no era el mundo entero. Sin embargo, antes de convertirse en un ícono de México, tenía un largo camino por recorrer hacia la cima en Estados Unidos, donde tendría que lograr lo imposible, hacer que los racistas la amaran más que a sus propias estrellas blancas. Y todo comenzó mucho antes de su encuentro con Wells, cuando la joven Dolores decidió desafiar el estereotipo más humillante de la fábrica de sueños. Acto 2. Antilupe. Cómo Dolores destruyó el estereotipo de la prostituta. En los años 20, Hollywood tenía una receta simple y cínica para las actrices latinas. Si tenías piel oscura y acento, tu destino era interpretar el papel de la fuego. Era un arquetipo humillante. Chica ruidosa, vulgar, obsesionada sexualmente, que besa apasionadamente en una escena y lanza platos en un ataque de histeria descontrolada en otra. La reina de este papel era Lupe Vélez, conocida como la Chispa Mexicana. Lupe jugaba según las reglas, levantaba sus faldas, bailaba sobre mesas y entretenía a las audiencias blancas con su salvajismo. Dolores del Río eligió una estrategia diferente. Decidió no solo rechazar esta imagen, sino aniquilarla por completo. Su enfoque fue revolucionario para esa época. Se opuso a la imagen de la sirvienta ardiente, con la de una aristócrata inalcanzable. Dolores se convirtió en la anti-Lupe. Si Lupe Vélez era fuego, quemando todo a su alrededor, entonces Dolores del Río era mármol frío. Hacía que los estadounidenses se sintieran como bárbaros groseros a su lado. Fue una brillante inversión psicológica. En lugar de intentar asimilarse y convertirse en una de ellos, Dolores enfatizó su otredad, presentándola como un signo de nobleza superior. Actuaba como si fuera una reina europea en exilio, accidentalmente entre los nuevos ricos de California. Los productores estaban inicialmente desconcertados. No sabían dónde ubicarla. Era demasiado hermosa para papeles de campesina y demasiado exótica para los típicos roles de ama de casa estadounidense. Entonces, los publicistas idearon la etiqueta aristócrata española para eludir los prejuicios raciales contra los mexicanos. Pero Dolores nunca avergonzó su herencia. Con su postura, forma de hablar y estilo impecable, reescribió la definición de mexicana en la conciencia pública. Estableció una tendencia de exotismo refinado. Las mujeres estadounidenses blancas, que ayer menospreciaban a los inmigrantes, de repente comenzaron a comprar polvo oscuro y a teñirse el cabello de negro, tratando de imitar el look de Dolores. Demostró que la piel oscura podía ser un signo no de pobreza, sino de elitismo. Su rostro, con pómulos perfectos y enormes ojos, se convirtió en un canon de belleza que intimidaba con su perfección. Marlene Dietrich la llamó la mujer más hermosa de Hollywood, mientras que Joan Crawford la envidiaba por su gracia natural. Dolores destruyó el estereotipo de que las mujeres latinas eran accesibles. En pantalla, a menudo interpretaba papeles trágicos y elevados, donde el sexo no era un entretenimiento barato, sino un acto sagrado o una maldición fatal. No entretenía al público, les permitía admirarla. Esta distancia creó un aura de intocabilidad a su alrededor.
Nadie se atrevía a darle una palmadita en el hombro o a hacer una broma lasciva en su presencia. En las fiestas de Hollywood, donde reinaba la depravación, Dolores aparecía en impecables vestidos de noche. Se movía con la dignidad de una esfinge y se iba sola, dejando a los hombres adivinando sus secretos. Este éxito no fue solo suerte, sino el resultado de una férrea autodisciplina y de entender su valor. Dolores del Río mostró al mundo que la dignidad no tiene nacionalidad. Hizo que América adorara a la mujer mexicana no como un objeto sexual, sino como una deidad. Pero detrás de esta máscara de reina de hielo, había una historia de pérdida que moldeó este carácter de acero. Antes de convertirse en la princesa de Hollywood, tuvo que soportar el colapso del mundo real en el que nació. Su aristocracia no era un juego, era la armadura protectora de una chica que vio arder su hogar. Punto 3. Princesa sobre las ruinas de un imperio. Para entender el núcleo de acero del carácter de Dolores del Río, se debe captar un detalle importante que la distingue del 99% de las estrellas de Hollywood. La mayoría de las actrices de esa época eran cenicientas, huyendo de la pobreza en busca de un cuento de hadas. Dolores nació en un cuento de hadas que le fue cruelmente arrebatado. No era una inmigrante pobre buscando un mejor destino. Era una princesa exiliada que perdió su reino. Lolita Dolores. Asunsolo y López Negrete nació en Durango, en una familia que poseía tierras más grandes que algunos países europeos. Su infancia transcurrió en una jaula dorada de la era de Porfirio Díaz, un tiempo en el que la élite mexicana vivía más rica que los reyes franceses. No conocía el hambre ni la negación. Estaba preparada para una vida de leona social. Lecciones de francés, danza, piano y recepciones interminables en las fincas familiares. Parecía que esta vida duraría para siempre. Pero en 1910, este mundo de cristal se hizo añicos. Comenzó la Revolución Mexicana. Para los libros de historia, Pancho Villa es un héroe popular y un luchador por la justicia. Para la pequeña Dolores y su familia, él era el jinete del apocalipsis, llegando con una antorcha para quemar su hogar. Los revolucionarios odiaban a la aristocracia, y el nombre Asunsolo estaba en las listas de ejecución. La fuga de la familia de Durango se asemejaba a una escena de un thriller que Dolores nunca interpretaría. Tuvieron que huir bajo la oscuridad de la noche, vestidos con ropas de campesinos para evitar ser reconocidos por las patrullas rebeldes. La madre de Dolores escondió las joyas familiares en cestas de ropa sucia. Eso era todo lo que quedaba de su inmensa riqueza. La finca fue saqueada y quemada, las cuentas bancarias congeladas, las tierras nacionalizadas. En un instante, Dolores se transformó de heredera de un imperio en refugiada. La familia se asentó en la Ciudad de México, tratando de mantener los restos de dignidad en medio de la catastrófica pérdida de estatus. Fue este momento, la caída desde la cima hacia el abismo de la incertidumbre, lo que moldeó su psique. El miedo a la pobreza se convirtió en su principal combustible. Años después, cuando negociaba con los magnates de Hollywood por cada centavo en su contrato, lo hacía no por avaricia, lo hacía porque sabía. El mundo podía colapsar en una noche. Se casó con Jaime Martínez del Río, un descendiente de otra familia rica pero arruinada. Su matrimonio fue la unión de dos fragmentos del antiguo régimen. Se mudaron a Europa, tratando de vivir lujosamente, pero el dinero se agotó rápidamente. Fue entonces, en una de las recepciones, que el director estadounidense Edwin Carrewe la notó. Vio en ella no solo a una hermosa chica, sino a una mina de oro potencial. Dolores aceptó la oferta para actuar en películas no por fama. Fue un cálculo frío. Su belleza se convirtió en el único activo líquido que los revolucionarios no podían quitarle. Decidió monetizar su rostro para recuperar el nivel de vida que creía era su derecho de nacimiento. Llegó a Hollywood no como una suplicante, sino como una mujer a quien el destino le debía todo.
Esto explica su postura regia y esa mirada desde arriba que intrigaba a las audiencias. No interpretaba a una aristócrata, era una, solo que temporalmente despojada de su trono. Pero Hollywood la preparó para una nueva prueba. No había pasado mucho tiempo desde que se estableció en la cima del cine mudo, cuando la industria tembló por una nueva revolución, esta vez tecnológica. El sonido mató cientos de carreras. Actores con rostros perfectos y voces terribles fueron expulsados de los estudios en masa. Dolores, con su grueso acento mexicano, estaba destinada a ser la próxima víctima. Acto 4. Sobreviviente en silencio. Transición al cine sonoro. En 27, Hollywood fue golpeado por una catástrofe de proporciones bíblicas. El estreno de El cantante de jazz marcó el fin de la era del cine mudo y el comienzo de la Gran Purga. Para docenas de superestrellas, la llegada de micrófonos al set fue una sentencia de muerte. Fue una verdadera masacre. Ídolos de millones, cuyas caras adornaban las portadas de revistas, de repente se encontraron en la calle porque sus voces no coincidían con sus apariencias. El gran amante John Gilbert tenía un tenor chirriante que provocaba risas, no asombro. La diva polaca Pola Negri, hablando con un áspero acento europeo del este, instantáneamente perdió su aire de misterio y sonaba como una inmigrante que hablaba mal. Parecía que el mismo destino aguardaba a Dolores del Río. Su inglés estaba lejos de ser perfecto, y su acento mexicano era grueso, persistente e incurable. Los críticos afilaban sus cuchillos, listos para escribir el obituario de su carrera, prediciendo su destino como otra bonita muñeca muda rota por el sonido. Pero Dolores del Río era una estratega, no una víctima. Mientras sus colegas caían en la histeria o apresuraban sus maletas, ella tomó la lucha. Entendió lo que otras actrices extranjeras no. Luchar contra el acento era inútil. Había que convertirlo en una mercancía. No intentó hablar como una ama de casa de Ohio. Eso habría sido ridículo y absurdo. En cambio, decidió hacer de su voz una extensión de su imagen exótica. Dolores contrató a los mejores entrenadores vocales y de dicción, no para deshacerse de las entonaciones mexicanas, sino para refinarlas. Trabajó en el tono, la respiración y la melodía de su habla. Su objetivo era crear una voz que sonara no incorrecta, sino musical. Apostó a que el público estadounidense, cansado de diálogos planos, querría escuchar algo diferente. La voz de una sirena, seductora y prometedora de placeres prohibidos. El punto de inflexión fue la película Evangeline. Era una película de transición, parcialmente muda, pero con inserciones musicales y efectos de sonido. Los productores, dudando de su capacidad para hablar, le permitieron cantar. Y fue jaque mate. Cuando el público escuchó su canto profundo y aterciopelado, la cuestión de su acento desapareció. Su inglés imperfecto combinado con un tono sensual creó un efecto hipnótico. La canción Ramona, grabada para la película del mismo nombre, se convirtió en un éxito, y los discos de su voz volaron de las estanterías en millones. Dolores del Río logró lo imposible. Sobrevivió a la revolución tecnológica que aniquiló a sus competidores. Demostró que el sonido no solo podía matar el misterio, sino aumentarlo. Mientras otros extranjeros en Hollywood, como la alemana Marlene Dietrich, construían su imagen en un desapego frío, Dolores usó su voz para añadir calidez y pasión. Su acento dejó de ser visto como una marca de segunda clase. Por el contrario, se convirtió en un marcador de su singularidad. Los productores se dieron cuenta. Esta mujer era una mina de oro. Podía actuar y hablar y cantar mientras seguía siendo impecablemente hermosa. Sus tarifas se dispararon. A principios de los años 30, era una de las pocas estrellas de la era del cine mudo que no solo mantenía su posición, sino que la fortalecía. Se encontraba en la cima del mundo, radiante e intocable. Pero a la vuelta de la esquina,
Un nuevo enemigo la aguardaba, mucho más peligroso que los micrófonos y los ingenieros de sonido. América estaba cambiando. Los rugientes años 20, con su libertad de moral, daban paso a la era de la Gran Depresión y un nuevo puritanismo. Los moralistas iniciaron una cruzada contra la depravación en el cine. Y el cuerpo perfecto de Dolores del Río de repente se convirtió en evidencia en su contra. Acto 5. El escándalo del traje de baño y el código Hays. En 1933, América estaba al borde de un gran cambio moral. La era del jazz, con sus faldas cortas y fiestas interminables, moría bajo el peso de la Gran Depresión. El país, aterrorizado por la pobreza, buscaba salvación en el conservadurismo y la religión. Fue en este momento, mientras los tornillos de la censura se apretaban cada día más, que Dolores del Río decidió asestar un golpe que entraría en la historia de la moda y el cine. La película se llamaba Vuelo a Río. Hoy se recuerda principalmente como la primera película donde Fred Astaire y Ginger Rogers bailaron juntos. Pero en 1933, el principal atractivo para el público no eran ellos. Los carteles brillaban con el nombre de Dolores del Río. Y fue ella quien escenificó una revolución silenciosa en la pantalla, apareciendo en el primer traje de baño de 2 piezas en la historia del cine de Hollywood. No era un atuendo vulgar para burlesque. Era un traje de satén blanco como la nieve que revelaba una franja de piel en su abdomen. Para una audiencia moderna parece modesto, pero para los espectadores de esa época fue un impacto visual. Dolores no solo mostró su cuerpo, exhibió una perfección física que aterrorizaba. Era una entusiasta del deporte, nadando cada mañana, y poseía la figura de una estatua antigua, no la belleza suave y voluptuosa de la era victoriana. Su aparición en ese traje de baño tuvo el efecto de una bomba estallando. Los hombres enloquecieron, mientras los guardianes de la moral se agarraban el corazón. El problema no era que Dolores se viera sucia. Al contrario, se veía demasiado divina, demasiado segura y demasiado inalcanzable. Esto no era pornografía, era estética de alto orden que no encajaba dentro de los límites puritanos. En 1934, el infame Código Hays entró en plena vigencia. Un conjunto de reglas que regulaban estrictamente lo que se podía y no se podía mostrar en la pantalla. Todo estaba prohibido: besos largos, infidelidad marital y, por supuesto, nudismo excesivo. Para muchas actrices cuyas carreras dependían únicamente del atractivo sexual, esto fue el final. Pero Dolores del Río volvió a superarlas a todas. Si el Código Hays prohibía desnudarse, ella decidió vestirse de una manera de la que todo el mundo hablaría. Transformó las restricciones en arte. Privada de la capacidad de usar sexualidad abierta, Dolores apostó por un estilo impecable y alta costura. Se convirtió en la musa de los más grandes diseñadores de la época, incluyendo a Elsa Schiaparelli. Sus vestidos, cortados al sesgo, abrazaban su figura como una segunda piel, insinuando las curvas de su cuerpo de manera mucho más sutil y erótica que cualquier desnudez. Introdujo peinados estrictos, casi arquitectónicos, en la moda, recogiendo sus voluminosos rizos en un moño elegante, lo que solo acentuaba sus pómulos perfectos. Este look, severo pero infinitamente seductor, la convirtió en un ícono de estilo. Las revistas de moda competían por llamarla la mujer mejor vestida del mundo. Demostró que la elegancia podía ser un arma más poderosa que la vulgaridad. Dolores del Río enseñó a Hollywood un nuevo tipo de glamour. Mostró que incluso en un vestido de cuello alto, se podía lucir tan impresionante que los hombres perdieran el aliento. Derrotó a los censores en su propio terreno, convirtiéndose en un símbolo de gusto impecable que no podía ser criticado. Parecía que su posición era inquebrantable. Era hermosa, rica, famosa y elegante. Sin embargo,
Detrás del brillo de los focos y el susurro de las telas caras, acechaba una nueva amenaza. La economía de la industria cinematográfica estaba cambiando. Los estudios comenzaron a contar cada centavo. Y pronto, el nombre de Dolores del Río se encontró en una lista temida más que la peste. Era una lista que destruiría su carrera de una vez por todas. Acto 6. Veneno de taquilla. Para 1938, un evento se había desatado en Hollywood, que es considerado una de las páginas más vergonzosas en la historia del espectáculo estadounidense. La poderosa Asociación de Propietarios de Teatros Independientes publicó una carta abierta en los periódicos de la industria. No era solo una crítica, sino una sentencia de muerte pública. Los propietarios de teatros, personas pragmáticas desprovistas de sentimiento, declararon que varias estrellas principales estaban recibiendo honorarios injustificadamente altos. Sin embargo, sus películas ya no generaban ganancias. Esta lista recibió un título letal: Veneno de taquilla. Caer en esta lista equivalía a la muerte profesional para cualquier actriz. Era un reconocimiento oficial de que el público se había desenamorado de ti. Tu rostro en un cartel ya no garantizaba entradas vendidas, sino que repelía a los espectadores. Y en esta lista, entre otros nombres, en blanco y negro, estaba Dolores del Río. Sin embargo, una mirada más cercana a esta lista de vergüenza revela una historia diferente. Junto al nombre de Dolores estaban los nombres Greta Garbo, Marlene Dietrich, Joan Crawford, Katharine Hepburn y Mae West. No era una lista de actrices sin talento. Era una lista de los más grandes íconos de la época, cuya brillantez se había vuelto demasiado intensa para una América cambiada. El país, emergiendo de la Gran Depresión y sintiendo el aliento de una guerra inminente, estaba cansado de diosas inalcanzables. La audiencia ya no quería ver aristócratas europeos fríos o bellezas exóticas con plumas. América quería ver a la chica de al lado, simple y relatable, como un pastel de manzana. Para Dolores del Río, este se convirtió en un momento de verdad. El problema no era que hubiera envejecido o perdido talento. El problema era que Hollywood había agotado su imaginación. Los guionistas seguían ofreciéndole los mismos papeles: bellezas lánguidas en junglas, amantes trágicos en sedas, o figuras decorativas cuya única tarea era estar bellamente enmarcadas. Se había convertido en rehén de su propia belleza. Su perfección, que una vez hipnotizó, ahora irritaba con su naturaleza estática. La mayoría de las actrices en esta lista cayeron en pánico. Katharine Hepburn tuvo que comprar su contrato y marcharse a Broadway para rehabilitarse. Marlene Dietrich comenzó a actuar en westerns para sacudirse la pretenciosidad. Joan Crawford causó un escándalo y cambió de estudio. ¿Y qué hizo Dolores? Mostró la fría calma de una jugadora de ajedrez que ve el jaque mate en 3 movimientos. No golpeó puertas cerradas. No suplicó a los productores que le dieran un papel secundario o que bajaran su tarifa a un mínimo humillante. Dolores del Río miró la situación estratégicamente. En Hollywood, su futuro era solo un lento desvanecimiento. Papeles de madres de los personajes principales, luego papeles de abuelas, y finalmente, el olvido completo. Este era el camino que cientos de estrellas del cine mudo habían recorrido, terminando sus días en la pobreza y el alcoholismo. Pero Dolores tenía un as bajo la manga que Garbo o Dietrich no tenían. Tenía una patria que estaba experimentando un increíble renacimiento cultural. Mientras Hollywood la rechazaba como veneno, una verdadera revolución en el arte se gestaba en México. Artistas, escritores y directores estaban creando un nuevo mito nacional, y este mito necesitaba desesperadamente un rostro. Dolores se dio cuenta. Era mejor ser reina en México que una estrella caída en Los Ángeles. Tomó la etiqueta veneno de taquilla, no como un insulto, sino como un llamado a la acción. Este fue el mismo golpe mágico que la hizo pensar en regresar.
decidió dar el paso más audaz de su vida, dejar la fiesta antes de que la echaran. En lugar de luchar por la atención de una audiencia estadounidense que se había desenamorado de ella, eligió domar a una nueva audiencia. No huyó del fracaso. Caminó hacia un nuevo objetivo. En su mente ya se estaba formando un plan sobre cómo usar su experiencia en Hollywood, sus conexiones y su nombre para construir una industria donde apenas existía. Salió de los Estados Unidos con la cabeza en alto, dejando atrás ilusiones destrozadas y la lista de veneno. Ante ella la esperaba un encuentro con un hombre que vería en ella no una muñeca exótica, sino una mujer viva capaz de encarnar el alma de toda una nación. Pero para convertirse en un ícono de México, ella, una aristócrata de corazón, tendría que hacer lo impensable: descender de los cielos a la tierra y vestir harapos. Acto 7. Operación Regreso. El nacimiento de la época dorada. Cuando Dolores del Río bajó del tren en la Ciudad de México, muchos esperaban ver a una mujer rota, venida a lamer sus heridas tras el exilio de Hollywood. Los escépticos, frotándose las manos en anticipación del fracaso de la hija pródiga, se equivocaron brutalmente. Dolores regresó no como una refugiada, sino como una general, llegando para restaurar el orden en un ejército desorganizado. El cine mexicano en ese momento era provincial. Intentaba patéticamente copiar a Hollywood, haciendo musicales y melodramas en escenarios de cartón. Dolores, habiendo entrenado en M&M, no vio esto como un problema, sino como un nicho vacío. Trajo consigo lo que México carecía de manera catastrófica: disciplina profesional férrea, un entendimiento de la luz y, lo más importante, la realización de que el cine no es una atracción de carnaval, sino una herramienta para crear mitos. Pero para realizar sus ambiciones, necesitaba un arquitecto. Y el destino, con un sentido del humor sombrío, la unió a un hombre que, según todos los estándares lógicos, debería haber sido su enemigo más amargo. Este hombre era Emilio "el Indio" Fernández. Fue una unión forjada, si no en el infierno, entonces en el purgatorio. Emilio Fernández era un nacionalista feroz, un revolucionario, un rudo que llevaba un arma y despreciaba todo lo que Dolores encarnaba. Ella era blanca, rica, aristocracia refinada, cuya familia lo perdió todo por culpa de personas como él. Él era la encarnación del poder bruto de la tierra, ella, la encarnación de la inaccesibilidad celestial. Sin embargo, fue este contraste el que encendió la llama que prendió la mecha de la época dorada del cine mexicano. Fernández buscaba una musa capaz de transmitir la tragedia y grandeza del pueblo indígena, pero no quería una actriz ordinaria del pueblo. Necesitaba un ícono. Necesitaba un rostro que pudiera ser filmado como un paisaje. Y lo encontró en Dolores. Junto al brillante cinematógrafo Gabriel Figueroa, crearon la Sagrada Trinidad del cine mexicano. Figueroa iluminaba las escenas como los maestros del Renacimiento, convirtiendo el rostro de Dolores en una máscara de dolor y esperanza. Fernández la hizo olvidar los trucos de Hollywood. Sin pestañas postizas, sin peinados complicados, solo la dura verdad: sol, polvo y sombras de nubes. Su primer golpe conjunto fue la película Flor Silvestre. Esta no fue solo una imagen, fue un manifiesto visual. Por primera vez en la pantalla, México apareció no como una colección de clichés folclóricos, sino como un lienzo épico digno de la tragedia griega. Dolores del Río, que casi tenía 40 años en ese momento, una edad en la que las actrices eran desechadas en Hollywood, floreció con una nueva y aterradora belleza. Ella trajo el perfeccionismo de Hollywood al caótico mundo del cine mexicano. Exigió que el equipo trabajara como un reloj. Enseñó a los maquilladores y técnicos de iluminación locales a trabajar a un nivel de clase mundial. No se rebajó al nivel de la industria, elevó a la industria al suyo. En lugar de interpretar a socialites, se puso un rebozo, un simple chal de mujeres mexicanas.
Esta pieza de tela en sus manos se transformó en un manto real. Hizo de la pobreza una estética. Mostró que el sufrimiento de una mujer mexicana podía ser majestuoso. Las audiencias, acostumbradas a verla en sedas y diamantes, quedaron atónitas. Vieron en la pantalla no a una estrella, sino a México mismo, sufriente, orgulloso y hermoso. Así comenzó una era en la que el cine mexicano empezó a ganar premios en festivales internacionales, y el mundo supo que existe un gran arte al sur del Río Grande. Dolores del Río demostró que el veneno de la taquilla, en un país, podía convertirse en un tesoro nacional en otro. Pero el principal paradoja estaba por venir. La aristócrata, que nunca había conocido el trabajo físico, iba a interpretar un papel que se convertiría en la cúspide de su carrera y la mayor decepción en la historia del cine. Iba a convertirse en una india. En la historia del cine mundial, es difícil encontrar un ejemplo más escandaloso de desajuste en el casting que se convirtió en un triunfo ensordecedor. La selección de Dolores del Río para el papel de María Candelaria era, por todas las leyes de la lógica, absurda. Imagina la situación. Para el papel de una pobre mujer indígena de los canales pantanosos de Xochimilco, despreciada por su propio pueblo, eligieron a una mujer cuya piel nunca había conocido el sol abrasador, y cuyas manos nunca habían sentido el trabajo duro. Dolores era la epítome de la aristocracia blanca mexicana, una criolla cuyos antepasados venían de España. Su piel de porcelana y rasgos refinados eran la antítesis de la realidad que debía representar. Era como pedirle a la reina británica que interpretara a un minero de carbón en una mina. Los críticos esperaban el fracaso. Se prepararon para ver una ridícula mascarada, donde una dama rica finge ser pobre, usando toneladas de maquillaje oscuro. Pero lo que el director Emilio Fernández creó en conjunto con el cinematógrafo Gabriel Figueroa en 1943 se convirtió en la mayor mistificación en la historia del arte mexicano. No intentaron hacer de Dolores una campesina realista. Eso habría sido vulgar. En cambio, eligieron el camino de la mitologización. Figueroa, un genio de la luz y la sombra, filmó a Dolores como si no fuera un ser humano de carne y hueso, sino una estatua viviente de una diosa azteca. Usó filtros y reflectores especiales para hacer que su rostro brillara con una luz interna contra las oscuras aguas de los canales. Ella vestía ropa de algodón simple, pero las llevaba con tal majestad, como si fueran prendas rituales sagradas. Dolores del Río realizó una hazaña actoral, abandonando todos sus trucos de Hollywood. Despojó su arsenal de coqueteos, sonrisas y emociones complejas. Su María Candelaria era casi muda. Su rostro expresaba un dolor universal y una pureza absoluta. En la escena donde su personaje es apedreado, el espectador no veía solo a una mujer, sino a una mártir. Dolores logró transmitir la esencia del sufrimiento indígena a través del lente de la alta tragedia. No interpretó la vida cotidiana, interpretó el destino. La paradoja era que la sociedad mexicana racista, que en la vida real despreciaba a la población indígena y consideraba a los indios ciudadanos de segunda clase, lloraba en los cines por el destino de María. Dolores hizo que la élite amara lo que odiaba, empaquetándolo en forma de estética impecable. Hizo que la imagen de la mujer indígena fuera de moda, elevada y digna de empatía. Era una mentira para la salvación. Las verdaderas mujeres indígenas no se veían ni se movían así. Pero fue esta mentira idealizada la que hizo que el mundo prestara atención a México. El éxito fue fenomenal. En 1946, cuando Europa apenas se recuperaba de la pesadilla de la Segunda Guerra Mundial, el Festival de Cine de Cannes buscaba películas que afirmaran el humanismo. María Candelaria tocó el mismo nervio de la época. La película ganó el Gran Premio, el equivalente al moderno Palme d'Or. Fue la primera vez en la historia que una película latinoamericana recibió el más alto galardón en el principal foro cinematográfico del mundo.
Dolores del Río, a quien Hollywood había descartado como veneno de taquilla, se encontraba en la alfombra roja de Cannes, recibiendo aplausos de la élite intelectual de Europa. Demostró que su talento era universal y no dependía del idioma o del presupuesto. Transformó una historia local de amor y prejuicio en un mito universal. Sin embargo, este triunfo tenía un lado oscuro. Dolores estableció una barra tan alta que ahora era percibida únicamente como el rostro de la nación. Pero en México había otra fuerza con la que tendría que confrontarse. Una fuerza que era el completo opuesto de su refinamiento. La estrella de María Félix se alzaba en el horizonte, y el país se volvió demasiado pequeño para dos diosas. Se avecinaba una batalla de titanes, donde el hielo se encontraría con el fuego. Acto 9. La batalla de titanes, Del Río versus Félix. México es una tierra de pasiones y contrastes, y siempre ha estado apretado dentro del marco de un solo ídolo. En las décadas de los 40 y 50, la nación se dividió en dos campos irreconciliables. No era solo un amor por las actrices, era una guerra cultural. En un polo brillaba Dolores del Río, la encarnación de la aristocracia, el refinamiento y la tradición blanca europea. En el otro, ardía María Félix, conocida como la Doña, salvaje, agresiva, encarnando la fuerza indomable de la revolución y la tierra. La prensa infló el mito de su mortal rivalidad durante años. Los periodistas escribían que se odiaban, que no podían estar en la misma habitación, que cada una soñaba con destruir a la otra. La realidad era mucho más compleja e interesante que la banal celosía femenina. Era un conflicto de arquetipos. Dolores era hielo, contenida, culta, jugando en tonos de gris. María era fuego. Tomaba con su garganta, carisma y arrogancia. Félix se hizo famosa por frases como «No nací para que me manden». Dolores, por otro lado, nunca alzó la voz, pero una sola mirada de ella podía congelar una conversación. El clímax de este enfrentamiento llegó en 1959. El director Ismael Rodríguez logró lo imposible. Convenció a ambas divas para protagonizar la misma película. La película se llamó La Cucaracha. Era Los Vengadores de su tiempo, un crossover que toda América Latina esperaba. El presupuesto era colosal, y la tensión en el set se podía cortar con un cuchillo. Los roles estaban perfectamente distribuidos para resaltar sus diferencias. María Félix interpretó a la Cucaracha, una soldado ruda, bebedora de tequila con un rifle, que se comportaba como un hombre. Dolores del Río fue elegida como la mujer decente, una viuda que intenta mantener la dignidad en medio del caos de la revolución. Parecía que María debería robarse el espectáculo. Su papel era más brillante, más ruidoso, más agresivo. Llenaba el encuadre, gritando, disparando y dominando. Pero aquí emergió el genio de Dolores. No compitió con María en volumen. Eso habría sido un suicidio. Eligió la táctica de la fuerza silenciosa. En escenas donde Félix rugía como un huracán, Dolores permanecía como una roca inmóvil. Su silencio hablaba más fuerte que los gritos de María. Usó el minimalismo, un leve giro de la cabeza, un parpadeo de pestañas, labios apretados. El momento más revelador de la película fue su escena de confrontación compartida. María Félix, con bandoleras y cabello desordenado, se cernía sobre Dolores, tratando de dominarla con su energía primal. Dolores, vestida de negro de luto, la miraba con tal calma y mortal superioridad que el espectador sentía físicamente. El verdadero poder no está en quien sostiene el arma, sino en quien no teme morir. Los críticos y el público quedaron impactados. Se esperaba que la joven y asertiva Félix devorara a la envejecida del Río. Dolores ya tenía más de 50, pero sucedió lo contrario. Dolores ofreció una clase magistral de actuación. Mostró que la elegancia y la inteligencia
podían ser un arma más letal que la fuerza bruta. María Félix, que rara vez reconocía la superioridad de alguien, habló más tarde con respeto sobre el profesionalismo de Dolores, llamándola la Gran Dama. En realidad, no eran enemigas. Eran las únicas mujeres en México que se entendían, porque solo ellas sabían lo que era cargar con el peso del estatus de deidad nacional sobre sus hombros. Su rivalidad fue un brillante movimiento de marketing que ambas apoyaron para mantenerse en la cima. Pero la cucaracha se convirtió en el canto del cisne de esa era. El mundo estaba cambiando. La elegancia de Dolores se estaba convirtiendo en historia, mientras que la agresión de María era el nuevo estándar. Sin embargo, para Dolores del Río, el cine dejó de ser el objetivo principal. Su mirada ya se dirigía hacia donde los guiones no son escritos por guionistas, sino por políticos, y donde las apuestas son mucho más altas que los ingresos de taquilla. Por delante se encontraba un enfrentamiento con una fuerza que no podía ser derrotada solo por la belleza o la actuación: el gobierno de los Estados Unidos de América. La cortina de hierro estaba descendiendo, y esta vez estaba destinada a cortarla del pasado para siempre. Acto 10. El telón de hierro para la estrella. La Segunda Guerra Mundial terminó, pero para Dolores del Río, otra guerra comenzó. Fría, burocrática, absurda. A finales de los años 40, la paranoia se apoderó de los Estados Unidos, conocida como el McCarthyismo. La casa de brujas de la que huyó en 42 se transformó en política estatal. Y en las listas de elementos poco confiables, compiladas por el Departamento de Estado, el nombre de la aristócrata mexicana figuraba inaceptablemente alto. Parece una broma cruel. Una mujer cuya familia perdió todo en la Revolución, una católica devota y encarnación del elitismo, de repente marcada como simpatizante comunista. La lógica de las agencias de inteligencia era primitiva. Si eras amiga de radicales de izquierda como Diego Rivera y Frida Kahlo, si eras la amante del peligroso Orson Welles, y lo peor de todo, si ayudabas a refugiados antifascistas de España, entonces eras el enemigo de la democracia. El golpe llegó en el momento más doloroso. En 54, Hollywood la llamó de nuevo. El estudio 20th Century Fox le ofreció un papel en el gran western Broken Lance. El compañero sería el legendario Spencer Tracy. Era el regreso perfecto. Un gran presupuesto, un drama serio, un papel escrito solo para ella. Dolores firmó el contrato, sus maletas estaban listas, pero cuando solicitó su visa de entrada, la barrera cayó. Se le negó la entrada a los Estados Unidos. Sin explicación, sin juicio, sin investigación. Solo un sello que significaba muerte profesional a nivel internacional. La situación era humillante. El papel destinado a Dolores fue urgentemente entregado a otra mexicana, Katy Jurado. Imagina los sentimientos de Dolores del Río al enterarse de que Jurado no solo interpretó su papel, sino que también recibió una nominación al Oscar por ello, la primera en la historia para una actriz latina. Ese era un premio que debería haber pertenecido a Dolores. La robaron a plena luz del día, usando la política como un garrote. Pero Dolores del Río no hizo un escándalo en la prensa. Eligió otro camino. Escribió una carta a la embajada estadounidense, que hoy puede considerarse un modelo de bofetada diplomática. En ella, explicó clara y fríamente su posición. Soy una mujer de fe católica. No soy comunista y nunca lo he sido. Mi ayuda a los refugiados fue dictada por la misericordia cristiana, no por doctrina política. Si en su país ayudar a los hambrientos se considera un crimen, entonces lamento por su país. Esta prohibición duró largos 9 años. 9 años fue una persona non grata en un país que una vez la llamó su reina. Para cualquier otra actriz, esto significaría el fin de una carrera. Pero Dolores utilizó este aislamiento como una oportunidad. Alejada de Hollywood, se sumergió en el teatro y el cine mexicano, perfeccionando su arte donde los censores estadounidenses
no podían alcanzarla. Actuó en obras de Oscar Wilde y Jean Cocteau, demostrando que su talento trascendía las fronteras políticas. Al final, el sistema cedió. La absurdidad de las acusaciones se volvió obvia incluso para los más obstinados anticomunistas. Y en 60, la prohibición fue levantada silenciosamente. América, como un amante culpable, le abrió de nuevo las puertas, esperando que hubiera olvidado la ofensa. Y regresó. Pero regresó no para buscar venganza ni para probar su lealtad. Regresó para hacer un hermoso acorde final. Tenía más de 50 y sabía que el tiempo de las protagonistas había pasado. Pero en lugar de interpretar bellezas marchitas, aceptó un papel que vinculó para siempre su nombre con la leyenda más ruidosa de la música estadounidense. Iba a convertirse en la madre del hombre que cambió el mundo tanto como ella lo hizo. La reina de México se preparaba para encontrarse con el rey del rock and roll. Acto 11. Elvis Presley y el papel de madre. En 1960, ocurrió un evento en Hollywood que podría llamarse un encuentro de dos galaxias. De un lado, Elvis Presley, el rey del rock and roll, el ídolo de una nueva generación, cuyas caderas hacían gritar a los estadios. Del otro, Dolores del Río, una leyenda viva de la Edad Dorada, cuya fama retumbaba mucho antes de que Elvis naciera. Cuando Dolores recibió una oferta para regresar al cine estadounidense tras una década de exilio político, muchos esperaban que se negara. El papel que le ofrecieron en el western Flaming Star era, según los estándares de las estrellas vanidosas, insultante. Para ella, una mujer que había pasado su vida interpretando seductoras fatales, le ofrecían el papel de madre de un hombre adulto. Además, debía interpretar a una mujer india de la tribu Kiowa, una mujer desgastada, rota por la vida en una sociedad racista. Para la mayoría de las actrices de su calibre, acostumbradas a los cumplidos y a los primeros planos, esto equivaldría a admitir la derrota. Interpretar a una madre significa morir como mujer, decía el cruel dicho en Hollywood. Pero Dolores del Río estaba por encima de estos prejuicios. Tenía 55 años y no iba a entrar en una patética carrera contra el tiempo. Entendía. Intentar parecer joven es patético, mientras que aceptar la propia edad es majestuoso. Aceptó. Y esta decisión se convirtió en su último triunfo actoral en los Estados Unidos. El set estaba lleno de una atmósfera increíble. Elvis Presley, que usualmente actuaba como si fuera el dueño del lugar, se convirtió en un tímido escolar en presencia de Dolores. Acostumbrado a fanáticos histéricos, se enfrentó a una mujer de otra estirpe por primera vez. Testigos recordaron que Elvis la llamaba exclusivamente Madame o Señora del Río. Estaba hipnotizado por su calma y profesionalismo. Para él, un chico de una familia sencilla, Dolores era la encarnación de una aristocracia que el dinero no podía comprar. En Flaming Star, Dolores del Río realizó un acto de increíble valentía. Rechazó el pesado maquillaje que podría haber ocultado sus arrugas. Permitió que la cámara viera su rostro tal como era. El rostro de una mujer que había vivido mucho y perdido mucho. Y en eso radicaba su victoria. Junto al joven y vibrante Elvis, no se veía vieja, se veía eterna. Su personaje, Neddy Burton, era una figura trágica, una mujer india casada con un hombre blanco, dando a luz a un hijo mestizo, interpretado por Elvis. Este papel resonaba con la propia vida de Dolores. Toda la película giraba en torno al conflicto de dos mundos, dos linajes, y Dolores entendía ese dolor como nadie más. En la escena de muerte de su personaje, mientras camina hacia la soledad para morir, Dolores actuó con tal profundidad que incluso los críticos, usualmente escépticos de las películas con Presley, reconocieron. Esto era arte elevado. Flaming Star no se convirtió en un éxito de taquilla como los musicales de Elvis, pero para la reputación de Dolores, hizo más que una docena de melodramas olvidables.
Le mostró a Hollywood una clase magistral sobre el envejecimiento digno. Demostró que una mujer de más de 50 no tiene que desaparecer ni convertirse en una cómica anciana. Puede ser el centro de la atención dramática. Esta película se convirtió en su despedida del sueño americano. Regresó para mostrarles lo que habían perdido y se marchó invicta. Ya no buscaba reconocimiento en el norte. Su corazón y su misión ahora pertenecían a otro reino. Dolores del Río, que había sido un símbolo de belleza toda su vida, decidió dedicar el resto de sus días a lo que importaba más que cualquier película: cuidar de aquellos que vendrían después de ella. Comenzó a construir lo que debía sobrevivirla, no un monumento, sino un refugio. Acto 12. Legado más allá de la pantalla. La mayoría de las grandes actrices terminan sus vidas de una de dos maneras. O es un trágico declive en soledad, como Greta Garbo, encerrada en su apartamento. O es una interminable serie de cirugías plásticas y patéticos intentos de aferrarse a una juventud que se desvanece en eventos sociales. Dolores del Río rechazó ambos caminos. Una mujer de vanidad desbordante en la pantalla, en la vida real, dio un paso que demostró que su corazón era más grande que su ego. En 1970, con más de 65 años, Dolores del Río encontró un nuevo papel que no requería cámaras ni maquillaje. Se convirtió en la principal defensora de los miembros más vulnerables de la industria cinematográfica, los niños. Muchos olvidan que detrás del brillo de la época de oro del cine mexicano había una dura realidad. Actores, técnicos de iluminación, maquilladores y diseñadores de vestuario trabajaban 14 horas al día. Las mujeres en esta industria enfrentaban un monstruoso dilema: carrera o familia. No había dinero para niñeras, y los niños a menudo crecían literalmente en el set, entre cables, polvo y equipos peligrosos, o eran dejados solos en casa. Dolores del Río, que nunca tuvo hijos, una tragedia personal profundamente oculta, decidió adoptar toda una generación. Se convirtió en cofundadora y fuerza impulsora de la guardería en la Asociación Nacional de Actores, ANDA, la famosa estancia infantil. Esto no fue un gesto benéfico formal, donde una estrella corta un listón y se marcha en una limusina. Dolores abordó la creación de la guardería con la misma obsesión y perfeccionismo que aplicaba a sus papeles. Estudió personalmente los principales métodos educativos de la época. Insistió en implementar el sistema Montessori en la instalación para los hijos de actores, un método revolucionario para un México conservador que fomentaba personalidades libres. Quería que los hijos de vestuaristas y carpinteros recibieran una educación a la par de los hijos de diplomáticos. Invirtió sus fondos personales en este proyecto y utilizó toda su colosal influencia para asegurar financiamiento del gobierno y de los sindicatos. Dolores del Río, un ícono de estilo, la musa de Orson Welles, una mujer cuyos retratos fueron pintados por Diego Rivera y José Clemente Orozco. Ahora pasaba horas en las oficinas de funcionarios, exigiendo mejores camas, mejores juguetes y mejor comida para sus protegidos. Testigos recordaron cómo llegaba a la estancia sin previo aviso. Iba a la cocina para probar personalmente la sopa servida a los niños. Revisaba la limpieza de las sábanas. Conocía a muchos de los niños por su nombre. Para estos pequeños, no era una distante estrella de cine de fotografías en blanco y negro, sino una amable y increíblemente hermosa tía Lola, que traía regalos. Esta fue su redención y su mayor legado. Los edificios pueden desmoronarse, las películas pueden desvanecerse, pero las cientos de personas que crecieron en amor y cuidado, gracias a sus esfuerzos, se convirtieron en un monumento viviente a su bondad. Sus últimos años fueron tranquilos, pero dignos. Su salud comenzó a fallar. Una artritis severa y hepatitis la desgastaron. Pero incluso entonces, se mantuvo fiel a su principio. El público solo debía ver perfección.
Gradualmente cerró las puertas de su hogar a la prensa, reacia a que el mundo la viera frágil. Esto no fue una escapatoria de la realidad. Fue respeto por la leyenda que había construido durante medio siglo. Dolores del Río falleció el 11 de abril de 1983 en Newport Beach, California. Pero su cuerpo, según su testamento, regresó a México. Su funeral en la Rotonda de las Personas Ilustres en la Ciudad de México se convirtió en un día de luto nacional. Miles salieron a las calles para despedirse de ella. Entre ellos, no solo estaban los fanáticos del cine, sino también los hijos crecidos de esa misma guardería, que vinieron a decir gracias a su madre sustituta. Se fue, demostrando la tesis principal de su vida. Una verdadera estrella brilla no solo desde la pantalla. Una verdadera estrella calienta a los que están cerca, incluso cuando los focos se apagan. Acto 13. Inmortalidad. La historia de Dolores del Río no es solo una biografía de una actriz. Es un manual de supervivencia en un mundo hecho por hombres para hombres. Despoja la cáscara brillante, las fotos en blanco y negro y las listas de sus amantes. Lo que queda es la cruda y resonante verdad. Dolores del Río fue la primera persona en hacer que la cultura pop global respetara a América Latina. Ella abrió el camino para Salma Hayek, Jennifer López, Penélope Cruz y Eiza González décadas después. Pero hay una diferencia gigante. Las estrellas modernas caminan por una carretera pavimentada, donde existen reglas, los agentes se especializan en diversidad, y hay una demanda pública por inclusión. Dolores del Río caminó por la jungla con un machete en mano. Tuvo que labrar ese camino sola, en una época en que la palabra mexicana en Hollywood era sinónimo de sirvienta o prostituta. Su grandeza no está en su belleza. La belleza es una lotería genética, un regalo de la naturaleza que no significa nada sin carácter. Su grandeza radica en cómo empuñó ese regalo. Transformó su rostro en una herramienta política. Usó la admiración de los hombres para hacer que escucharan lo que quería decir. Usó la envidia de las mujeres para dictar moda y estilo. Fue un caballo de Troya. Los estadounidenses la dejaron entrar en sus hogares como una imagen exótica. Y ella desmanteló sus estereotipos de latinos sucios desde adentro. Dolores demostró que la dignidad es la moneda más convertible. Podría haber ganado millones interpretando bellezas vulgares. Podría haber permanecido en Hollywood y soportado humillaciones por un cheque. Pero eligió el riesgo. Eligió regresar a México, a una industria que apenas existía, y construirla desde cero con sus propias manos. Sin Dolores del Río, la época de oro del cine mexicano podría haber permanecido como un fenómeno local. Ella le dio el brillo y la escala internacional que hicieron que Cannes y Venecia aplaudieran su presencia. A menudo sentimos pena por las estrellas del pasado diciendo, «Oh, qué trágico fue su destino». Pero Dolores no necesita nuestra pena, necesita nuestro estudio. Derrotó al tiempo, que usualmente mata a las actrices. Derrotó al sistema que intentó quebrantarla. Incluso derrotó a la muerte, porque su imagen como María Candelaria o la aristócrata en traje de baño blanco se convirtió en parte del ADN cultural de la humanidad. Hoy, en el siglo XXI, cuando hablamos de una mujer fuerte, a menudo imaginamos a alguien ruidoso, agresivo, arrollador. Dolores del Río nos ofrece otro modelo de fortaleza. La fortaleza no es un grito, la fortaleza es silencio. La fortaleza es la capacidad de mantener la espalda recta cuando el mundo que te rodea se desmorona. La fortaleza es saber cuándo alejarse, para permanecer como una leyenda, no como una broma. Nos dejó hace más de 40 años, pero su lección es más relevante que nunca. En una era en que todos intentan convertirse en estrellas en 15 segundos en redes sociales, Dolores nos recuerda. Una verdadera estrella no es un destello. Es una luz que calienta durante décadas. Fue la primera latina en conquistar el mundo.
pero no lo hizo para que el mundo cayera a sus pies. Lo hizo para levantar a su gente de sus rodillas. Y si crees que sabes todo sobre el precio de la fama, te equivocas. Porque la historia de Dolores del Río es solo la punta del iceberg en el océano de misterios de la época dorada. Acabas de presenciar cómo una mujer con un frío helado superó a todo un imperio. Pero hay otro lado en la historia del cine. El fuego que quemó todo a su paso. Si te impresionó la fría estrategia de Dolores, te impactará la historia de su principal rival. Una mujer que llevaba una pistola en su bolso, se hizo amiga de presidentes y hacía llorar a los hombres de miedo. Suscríbete al canal, activa la campana, porque las próximas crónicas revelarán secretos que intentaron ser enterrados junto a sus dueños. Nos vemos en la oscuridad del cine.